Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad para rememorar tiempos antiguos y para hablar de cosas nuevas y, ¿por qué no, del futuro? Estamos con Gabriel León, bioquímico, doctor en biología celular y molecular. Oye, estos títulos, yo sé que dan como cosita, pero el gallo es buena onda, así que no se preocupen, lo voy a seguir leyendo sin no se asusten. Comunicador científico independiente, asesor comunicacional en temas de ciencia y tecnología con experiencia trabajando en universidades, centros de investigación y empresas, es anfitrión del podcast La Ciencia Pop, el podcast de ciencia más escuchado. Es decirle una cosa poca, si ustedes no sabían que existe, es porque viven en Marte. Es autor, entre otros, de los libros para adultos y niños que él mezcla con una sagacidad infinita: La Ciencia Pop 2, ¿Qué son los mocos?, ¿Por qué me sigue la luna?, ¿Por qué los perros mueven la cola?, Pandemia. Había que hablar de eso, lo siento, y vamos a hablar de eso. Recetas con ciencia, ¿Cuánto mide un metro?, ¿Cómo fabricar un gas?, La ciencia oscura, Meteoritos, historias entre el cielo y el suelo, y ¿Para qué sirven las moscas?, que es lo que nos convoca hoy, porque las moscas son un deleite, algo que todos amamos. Ese silencio que se produce después de ese chiste. ¿Quién no odia las moscas? Pero no hay que odiarlas, y uno lo aprende en tu libro y aprende cosas peores. Eso del cacao me dio hasta la idea de dónde viene el nombre, todo mal ahí. Gabriel, bienvenido y muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias, Mario, por invitarme. Es un placer estar nuevamente acá. Hace rato que no venía. Había estado con harta cosa en la agenda y creo que es una muy buena ocasión aprovechar el lanzamiento de el más reciente de mis libros para el público infantil, y venir a conversar contigo y con quienes nos acompañan acá en la librería. Sí, le vamos a dar la lata a los chicos un ratito cortito, después vamos a hablar más de cosas que nos atañen a todos los que estamos, pero hay que recordar que yo debo recordar y agradecer. Esta librería ha pasado por momentos malos y peores. Y en pandemia, la primera actividad que se hizo cuando logramos abrir la librería, después de casi morir, porque para una librería estar cerrado es morir. Y en esta comuna estuvimos en fase 1 la mayor cantidad de tiempo que ustedes se puedan imaginar en la vida. Y la primera actividad que hicimos fue con mascarilla en la calle, sí, con Gabriel León. Me acuerdo. Sí, fue bien sui generis, fue una cosa bien como apocalíptica, eso de poca gente todavía, sentados afuera, con mascarilla, filmando un poco menos que así con distancia. Fue bien curioso, pero fíjate que es interesante porque el libro fue un gran compañero de pandemia. Pero como tú dices, hay un lado humano del libro, que el librero, la librera, la familia del libro en el fondo, que la vio súper oscura. Fue un tiempo muy, muy complejo. Y tengo la sensación de que todavía está siendo complejo, como no hemos logrado todavía salir por completo. Más aún en este barrio, donde ahora como están remodelando, además parece zona de guerra, y es difícil llegar. O sea, como uno mira, está lleno de barreras y como que da... Entonces creo que es interesante poder mantener vivas estas actividades, convocar a quienes leen, a quienes disfrutan de la lectura y los libros, y seguir manteniendo este espacio como un espacio de cultura, y un espacio en el que nos podemos juntar a conversar de libros. Y también ayudarnos. Yo me recuerdo otro motivo, y de nuevo... Disculpen que sea tan yoísta, pero este carro lo quiero harto por distintas cosas. En esos momentos oscuros de la pandemia, nosotros logramos sacar un permiso para poder hacer venta online. Sí. Y teníamos que venir a la librería, retirar los libros e irlos a dejar. Como todos, estábamos muertos de miedo y no sabíamos nada. La información también era bastante confusa. La gente tiene mala memoria, pero yo le voy a recordar que nos quisieron vender la vacuna en un principio. El señor Mañalich, lo recuerdo. Y cuando estábamos más asustados, nos tocó ir cerca de tu casa, sí, a hacer un pedido, y te pasamos a molestar para preguntarte si nos íbamos a morir o no. Y bajé a firmar el libro, me acuerdo. y si podíamos acercarnos a la gente. En el capó del auto estábamos exacto, y tú nos dijiste, no, en realidad el contacto es de esta forma, sí, claro. Y nos diste muchos tips que nos ayudaron a respirar si andábamos muertos de miedo por la calle, porque además que parecíamos zombies, no andaba nadie. Sí.
Era nuestro auto, que además lo paraban cada 2 cuadras los médicos, que estaba bien, era bien, correspondía, pero daba sustito. Sí. Y tú nos ayudaste, nos sacaste del terror y lo convertimos en un miedo que es Manejable. absolutamente manejable. Claro. Así que gracias por eso, gracias por todo lo que conllevó lograr seguir adelante. Y ahora vamos a hablar de cosas más entretenidas porque no se tiene que llorar en las charlas. Las charlas son para pasarlo bien. Entonces yo quiero que me saquen la duda que quedé porque no puedo soportar eso del cacao con la boca. Sí. Es interesante porque pasan estas cosas choras con las moscas. En primer lugar, partiendo por el nombre, porque habitualmente cuando uno habla de mosca se refiere a un insecto en particular, que es la mosca doméstica que se para arriba de la comida, arriba de la caca, arriba de lo que sea. Y a una después de la otra. Por supuesto, son cosas consecutivas, ¿cierto? Pero en realidad mosca es un término ecológico mucho más amplio y que incluye a muchos otros insectos que tienen características similares. Son insectos pequeños, que tienen alas, que pueden volar y que tienen múltiples roles ecológicos, eso es lo primero. Hay un montón de moscas que son súper importantes polinizando plantas, es decir, se meten en una flor, toman polen, van a otra flor, depositan ese polen y eso permite la reproducción de las plantas. Además, las mismas moscas domésticas también tienen roles ecológicos importantes porque contribuyen al reciclaje de la materia orgánica, a la descomposición de la materia orgánica. Y eso también es súper importante. Pero probablemente el detalle más lindo de las moscas desde el punto de vista ecológico es que hay una mosca en particular que vive en el Amazonas, que es muy chiquitita y que interactúa con la flor del cacao, que es una flor muy especial. La flor del cacao es una flor que como que no quiere que la polinicen. Tiene una forma súper compleja y por lo tanto no cualquier insecto puede entrar ahí. Y la mosca en particular, esta especie en particular de mosca que poliniza esa planta, es pequeñita y logra entrar a la flor, toma el néctar, se llena de polen y cuando sale y va a otra flor, logra polinizar la flor del cacao. Recordemos además que sin polinización no hay fruto. La flor tiene que ser polinizada para que haya un fruto y ese fruto en este caso es el cacao, que a través de un proceso después de fermentación produce las vainas que nosotros usamos para fabricar chocolate, pero efectivamente todo el chocolate del mundo depende entonces de la existencia de una mosca en particular, que no es la mosca doméstica, no es la misma, pero en estricto rigor es una mosca. Quedó claro, ahora podemos comer chocolate en 6 kilos, ¿ya? Sí. Pero acuérdense, cada vez que coman chocolate, acuérdense que por ahí pasó una mosca. No esa mosca, pero una mosca. Tú sigues haciendo, bueno, aparte del podcast, sigues haciendo muchas otras labores y creo que la más, por lo menos la que más me llena a mí de pensando en lectores futuros, es hacer este tipo de libros. ¿Seguimos con el mismo estilo o ha ido Sí. cambiando? ¿Qué es lo que ha cambiado desde que son los mocos hasta hoy? Estamos más viejos. Sí, no, y me acuerdo, no me dirá yo mismo. Sí, hemos ido la expansión del universo. Yo siempre he hecho la culpa de eso. Como el espacio se expande, uno quiere llenarlo también. Entonces uno es parte de eso. Fíjate que pasa algo súper interesante. Cuando nació ¿Qué son los mocos? De la mano de Camila Figueroa, y yo presenté la primera versión de ese libro, le mandé una historia, ¿ya? Y yo había escrito el libro de una forma en que el protagonista era el papá. Y el papá en primera persona escribía las historias. Entonces, hoy llegó mi hija y me preguntó, papá, ¿por qué? Y la Camila mira esto y me dice, mira, es interesante, creo que vamos bien, pero me dice, no creo que sea buena idea que el papá sea el protagonista del libro. Yo creo que la historia hay que cambiarla y tienes que escribirlo desde la perspectiva de la niña. Y yo miré al cielo y dije, chuta, yo nunca he sido una niña de 8 años. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? Porque implicaba que yo tenía que escribir con la cabeza de una niña de 8 años. Y me acordé de algo muy interesante. Cuando yo era niño, yo amaba a Papelucho. Lo amaba con locura. Me leí todos los Papeluchos, 1000 veces cada uno, los despedacé leyéndolos, estaban todos arrugados. Una vez cuando cumplí, no sé, 40 años, me regalaron la colección completa de Papelucho como de conmemoración de este. Y yo me acuerdo que cuando yo era niño y descubrí que el Papelucho lo había escrito una señora de 70 años, casi me morí. ¿Cómo es posible que
este niño que piensa como yo, que hace las cosas que hago yo, haya sido escrito por una señora. O sea, ¿cómo? Y dije, se puede, pues, como que, obvio que se puede, pero porque Marcela Paz además tenía un modelo, Claro. un niño que ella sabía quién era, qué sé yo, y dije, yo necesito un modelo entonces, y ese modelo fue mi hija. Y le copié, o tomé elementos prestados de su forma de hablar, de su humor, de los modismos que usaba, de las cosas que hacía. Y evidentemente, mi hija, que en esa época tenía 8 años, hoy tiene 16. No lo digas, por favor. Entonces, ya no es la niña del libro. Mi hija pasó hace rato la etapa de Pachi del libro. Pero esas cosas se quedaron. Ahora, eso hace que sea un poco inevitable que, a pesar de que, como los dibujos animados, la protagonista del libro no ha crecido, sigue siendo la misma niña del que son los mocos, sí uno puede notar que la historia y su forma de interactuar como que creció un poco, porque es imposible mantenerla de la edad que eventualmente tenía al principio. Entonces, ahí se produce un poco esa tensión entre crecer con el personaje o congelarlo en el tiempo. No hemos tomado la decisión con respecto a qué va a pasar con Pachi en el futuro. Porque ciertamente las preguntas se han ido complejizando, el personaje va teniendo otras características de personalidad, y capaz que en el futuro, no sé, pues Pachi se enamore, que son cosas que pasan más adelante en la vida. Entonces, pero no está del todo claro, pero ciertamente esa inspiración que estaba ahí, que era mi hija, dejó la etapa en la que el personaje estaba. Y por lo tanto he tenido que dejar de mirar tanto a mi hija y empezar a mirar a otros niños. Que sí tienen 8 años. Que tienen 8 años. Y por eso hago tanta actividad en colegio. Entonces yo inicialmente he dicho, bueno, para poder mantener vivo a este personaje necesito preguntas de niños. Entonces mi primer plan fue ir a los colegios a secuestrar niños y llevarlos a mi casa y amarrarlos en una silla para que... Y mi señora que es abogada me dijo, Gabriel, eso es una muy mala idea. Si no tienes un buen abogado, podría ser complicado. Yo creo que hay otra alternativa, que es que vayas al colegio a hacer charla y que después digas al niño, ¿tienen alguna pregunta? Y yo dije, qué buena idea. Eso es mejor que... Entonces, en ese plan, yo a esta altura me he paseado literalmente de Arica a Punta Arenas. Yo he visitado colegios, yo a esta altura he visitado más de 100 colegios. Fácil. A veces doy 2 o 3 charlas por semana en colegio. Entonces, esa experiencia me mantiene cerca de los cerebros a los que se les ocurren estas preguntas. Y de hecho, este libro en particular, si uno es observador y se fija, está dedicado a Matías, Domingo, Emilia, Eloísa y Victoria, que son niños y niñas que en algún momento, a través de redes sociales, me hicieron una pregunta que yo encontré fantástica para el libro, la incluí, y esa pregunta va de la mano de ese niño. Por eso vemos que de repente, no sé si tan agudamente, pero notamos que hay preguntas que no podemos decir de hoy, pero sí en el caso de los niños sí. Lo que preguntaba un niño hace 6 años atrás, no lo pregunta un niño hoy. Claro, las preguntas han ido, sí. Claro, como nosotros no, como ya no nos llevamos mayor, viejo porque somos feos. No, somos pero nosotros como gente de experiencia. Como gente con más experiencia, Sí. Notamos que el mundo va evolucionando muy rápido. Súper rápido. Y si hay una época en la que está evolucionando a niveles increíblemente rápidos, precisamente es entre los 5 y los 10. Absolutamente, y de hecho en este contexto además era inevitable, por ejemplo, no incluir una pregunta sobre inteligencia artificial, que es algo que ya está súper presente en nuestras vidas e interactuamos con inteligencia artificial todos los días, porque se nos olvida que cuando Netflix te recomienda una película, ahí hay un algoritmo de inteligencia artificial que te dice, a este señor que le gusta, algo parecido. Y eso es inteligencia artificial. Hay un algoritmo que está, entre comillas, está aprendiendo de ti, de tu costumbre, y por lo tanto es interesante empezar a conversar de ese tipo de temas. Pero efectivamente, las preguntas evolucionan, hay algunas que son clásicas y no cambian, me las preguntan siempre, y hay otras que están más vinculadas con la actualidad, como la inteligencia artificial, y que empiezan a aparecer, son preguntas nuevas. Si tú quieres. Bueno, a propósito de preguntas, es el momento de... Me imagino que todos trajeron una pregunta para hacerle a Gabo, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Gabriel Simino. Gabriel, una pregunta para Gabriel. ¿Cómo se puede grabar una película? ¿Cómo queda marcado el fotograma? Interesante pregunta.
Típico de Gabriel, muy bueno. A ver, el anhelo de poder guardar imágenes es muy antiguo, ¿ya? Y en el siglo XIX, algunos científicos que estaban estudiando este fenómeno se dieron cuenta que había ciertos materiales fotosensibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú los iluminas, cambian. Por ejemplo, cambian de color. Particularmente había algunas emulsiones de plata que si tú las exponías a la luz, se ponían negras, ¿ya? Entonces, reaccionan con la luz. Y eso es súper interesante. Entonces a la gente se le ocurrió eso, okay, ¿qué pasaría entonces si yo expongo esta película, esta emulsión de plata, a la luz de manera muy breve? Dejo que pase luz y la cierro. Y la gente empezó a descubrir que esa placa quedaba impresa con la luz que venía desde el ambiente. Recordemos que para que uno vea algo, ese algo tiene que reflejar luz o emitirla, ¿ya? Si algo no emite luz y no refleja luz, tú no lo vas a ver. Y todos los objetos que vemos, por ejemplo, este mantel, absorbe una enorme cantidad de luz, pero hay una luz en particular que la refleja, que es la luz verde. Y por eso que yo lo veo de color verde. Y ese fenómeno comenzó a ser entendido primero, y luego de manera práctica puesto en acción cuando se inventa la fotografía. Es un dispositivo que funciona con un lente que enfoca la luz en el plano donde está esta placa que tiene una emulsión, un líquido, que tiene un material que es fotosensible. Y en las zonas donde yo abro acá, ¿cierto?, pasa la imagen, y la imagen completa pega en esta placa. Donde había más luz, se va a generar una reacción química mayor. Y donde había menos luz, una reacción química menor. Y esta imagen entonces ahora va a generar un negativo de la primera, que eventualmente se puede imprimir en un papel como un positivo y revelar. Y así nació la fotografía, ¿ya? Lo interesante de eso es que con el paso del tiempo estas placas que tenían emulsiones de plata, que eran de vidrio, súper delicadas, costosas, pasaron a matrices plásticas, que eran mucho más baratas. Y por lo tanto la fotografía ya no requería unos aparatos gigantes, sino unas cámaras chiquititas donde uno tenía un film, un rollo plástico, que hacía lo mismo. Pero era el principio del mismo, hay un lente que deja pasar luz, pega en esta placa que es fotosensible y después hay que revelarla con un proceso químico, ¿ya? Y eso es súper interesante porque hoy ya nadie usa film, o muy poca gente usa film. Hoy día todo es digital, pero la lógica es exactamente la misma. En vez de tener una placa con una emulsión que es sensible a la luz y que cambia de color, lo que tú tienes es un sensor, ¿ya? La mayoría de estos sensores, los más comunes, se llaman CCD, o Charge Coupled Device, que es un chip que tiene pequeños sectores que son sensibles a la luz. Y dependiendo de la intensidad de la luz que le pega a cada puntito, se genera una señal eléctrica. Si pega mucha luz, es una señal muy alta, blanco. Y si no le pega luz, es una señal cero y es negro. Entonces tú puedes reconstruir esa imagen a partir de cómo en ese sensor esa imagen pegó originalmente. Si miras al sol va a ser todo blanco. Si miras dentro de una caja de zapatos cerrada va a ser todo negro. Pero si miras en esta pieza, cada punto de la realidad que yo estoy enmarcando va a quedar enmarcada en este sensor. Y ese sensor va a generar entonces esa señal eléctrica que después va a ser traducida como un punto de luz. Entre más alta la señal, más blanco es; entre más baja la señal, más negro es. El principio del cine es el mismo. En el cine no es una foto, son muchas fotos por segundo. ¿Cuántas? Las necesarias para que las veamos como algo continuo y no como un tic, 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 tic. Eso depende de la capacidad de arriba de los humanos. Pero básicamente es eso, es una matriz que puede ser física o digital, que es capaz de sensar la luz que llega y almacenarla de alguna manera, ya sea como una reacción química o como una señal eléctrica que después puede ser convertida de nuevo en una imagen. ¿Entendiste? Fantástico. ¿Por qué te interesó esa pregunta? Porque mi papá toma fotos muy seguido. Ajá. Es como raro que algo que no se puede digitalizar de manera directa aparezca en el celular o en las cámaras. Es entretenido. Y funciona además muy parecido a los humanos. Así que los humanos tienen una resolución muy alta. Muy alta. Interesantísima tu pregunta. Ah, sí. Oh.
Pues, ¿por qué tenemos hambre? Yo tengo hambre siempre. Pero, Sí, bueno. ¿Qué pasaría si nunca tuvieras hambre? pues, A usted joven, ¿qué le pasaría si nunca tuviera hambre? no existiría la comida. ¿Por qué? Pues si no- Y nosotros tampoco. Porque Si el cuerpo nunca, necesita si, nutrientes. si nunca tuvieras hambre, no comerías. Porque no tendrías necesidad de comer. Es como, imagínate que nunca te dieras sed, no tomarías agua. Y al cabo de 3 días, se acaba. Entonces, sentir hambre es algo que apareció durante la evolución para asegurarse que los animales comieran. Porque si un animal no come, muere. Y por lo tanto el cerebro, no el humano, el cerebro antiguo, que está muy atrás en la evolución, que probablemente el cerebro que compartimos con un montón de animales, el cerebro que evolucionó, el cerebro que quedó, el que le fue mejor, fue un cerebro que era capaz de decirle al cuerpo, oye, come, ah, cierto, y generaba toda una serie de reacciones fisiológicas, sonadura de guata, dolor de guata, sensación de hambre, y eso generó la necesidad de buscar comida. Y tú buscabas comida y te la comías. Y como la comías, incorporabas nutrientes que mantenían tu cuerpo vivo. Eventualmente en ese proceso podían aparecer animales que no sentían hambre, porque en la historia evolutiva todos los rasgos tienen distintas magnitudes, ¿cierto? Los que tenían mucha hambre comían demasiado todo el tiempo, no hacían nada más y despachados. La mayoría tenía un hambre intermedia que les permitía funcionar. Pero había un grupito chiquitito que nunca sentía hambre, por lo tanto no comían. Y como no comían, se morían. Y como estos se morían, no tenían hijos y esto desaparecía. Y lentamente eso se fue cerrando, ajustando una cosa intermedia. ¿Ya? Entonces, sentimos hambre porque durante la evolución en nuestro cerebro se desarrolló la capacidad de detectar los niveles de energía en el cuerpo. Y cuando el azúcar estaba bajo y las grasas estaban bajo circulando, eso le dice al cerebro, oye cerebro, ya casi no queda comida, y el cerebro mandaba una señal que decía, necesito que el cuerpo sienta hambre. Y es el cerebro, en el fondo, el que dice, oh, tengo hambre. Y te hace cosas, y te duele el estómago, y te empiezas a salivar, y ves una fotografía de una hamburguesa, es como... Y te empiezas a preparar para comer, ¿ya? Pero el hambre, así como el miedo, son fundamentales. Si alguien, y el dolor también. Imagínate que alguien no sintiera dolor nunca. Y estoy cocinando y me corto un dedo. Y no siento dolor y sigo. Y me desangro y me muero. O estás con alguien y te apoyan en una estufa, así, y te empiezas a quemar. Y no sientes dolor, po. Y de repente el brazo se te cayó. Entonces el dolor también es súper importante porque si yo me pincho, hago así. Y no me sigo haciendo daño. ¿Ya? El miedo también. Si no sintiera miedo, claro, me vendré caminando por la azotea del edificio así, de nuevo. Entonces, son cosas que han garantizado la supervivencia de nuestra especie. Y sentir miedo es una clave y viene de acá. Eso, ¿quedó claro? Sí. Fantástico. Cualquiera de los presentes puede preguntar. Sí, no solo los chicos. No solo los niños, los adultos pueden preguntar cosas que quieran, de lo que sea, de fútbol, de comida, de libros, de por qué soy tan bonito, lo que quieran preguntar. Díganme. ¿Cómo se genera el magullido y el ronroneo de los gatos? Ya no, esa pregunta está muy difícil, no vamos a contestar. Mira, es interesante. Los animales en general tienen todos estructuras similares, pero con particularidades, esas son suficientemente distintas entre distintos animales. ¿Tú tienes gato? Sí. ¿Y tu gato maulla y ronronea? Ya. Hay dos cosas súper interesantes ahí. Una, que es mecánica. ¿Ya? El gato tiene una garganta, pulmones y toda una estructura que le permite hacer sonidos. Si el gato tuviera una garganta muy ancha, larga y sopla poco aire, sonaría así. No haría ruido. Pero tiene una estructura que tiene un cierto ancho, que tiene cuerdas vocales, que tiene unos pulmones particulares, que le permite hacer ese sonido. Eso es lo primero.
Por ejemplo, un silbato de árbitro, ¿cierto? Un silbato de árbitro alguna vez va a ser así. No, ¿cierto? Porque no está mecánicamente preparado para hacer ese sonido en particular. Su estructura hace que produzca un tipo de sonido en particular, ¿cierto? Y con el gato pasa lo mismo. O sea, la anatomía del gato le permite hacer ciertos sonidos, como maullar y ronronear. Eso es lo primero. Entonces, puede hacer ciertos sonidos porque tiene una estructura determinada. Pero hay otro elemento importante. Acá arriba de nuevo. ¿Por qué un gato maulla o ronronea? Y lo interesante de eso es la misma razón por la cual tú hablas. Nosotros hablamos para comunicarnos. ¿Ya? Una cosa interesante, hablar no es la única forma de comunicar. Comunicamos con la mirada. ¿Cierto? Cuando llega alguien que te cae mal, eso se nota. ¿Cierto? Dice, no le gustó. O cuando algo no te gusta. ¿Cierto? No dijiste nada, pero yo sé. O si te pones a llorar. Digo, algo le pasó, está con problemas. No has hablado. No me has dicho, tengo pena. No, pues está llorando, ¿cierto? Entonces, comunicamos. Y los gatos comunican no con palabras, sino que sus maullidos y ronroneos, que tienen una importancia gigantesca en la comunicación entre gatos. Ellos entenderán ahí su lenguaje gatuno, pero también con nosotros. Pues si un gato se sienta al lado tuyo y te empieza a maullar, miau, 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 y dice, tiene hambre, que salir. Bueno, como mi perro está enfermo en la guata, y un día se sentó en la cama y empezó a ladrar. Cuando está en la cama, no ladra, porque está feliz en la cama. O sea, si está en la cama ladrando es porque está diciendo, necesito salir. Entonces yo le puse su collar, lo bajé y explotó en la calle. ¿Ya? Me avisó, ocupó no me dijo, Gabo, me duele la guata, quiero ir al baño, pero manifestó una preocupación. ¿Te das cuenta? Los animales ocupan esos sonidos que pueden emitir para comunicarse. Entonces, los ronroneos y los maullidos de los gatos, entonces, también tienen un sentido que no los entendemos del todo bien todavía. O sea, nadie entiende bien si miau significa algo en particular. ¿Ya? Puede que no, puede que sí. Pero está claro que hay una intencionalidad ahí. Quiere llamar la atención, quiere comunicar algo a ese animal. Pero de la mano con eso tiene que tener una estructura, una anatomía que le permite hacer el sonido. Entonces son esas dos cosas. La capacidad de emitir sonidos y cómo esos sonidos son emitidos para algo en particular, para comunicar alguna cosa, ya sea entre gatos o con humanos. Eso. Y con los años, tú eres muy joven, pero con los años tú vas a aprender a dilucidar qué te quiso decir, intuirlo en el fondo, porque como te dijo Gabriel, que sabe más que yo por supuesto, no está del todo claro qué es lo que te quieren decir, pero uno lo aprende, pero sí, claro, por eso entiendo cuando mi gato maulla de una determinada manera es por un motivo, cuando maulla de otra es por otro motivo, claro. Pero eso no lo aprende. Claro, o si se sienta al lado del lugar donde está la comida y maulla, si maulla al lado de una ventana, si maulla al lado de la puerta del baño, si maulla mientras está jugando play, son cosas distintas. Eso. O si el gato pasa de 0 a 100, está muy tranquilo, después corre como un desaforado. Los sumis que son una de las razones por las cuales no tenemos gato todavía. Temo que nos toque un gato así medio desaforado. Así tenemos. ¿Así tienen ustedes? Sí. Eso pasa. Maravilloso. Así no lo Te lo repito. Me dijeron que te preguntara algo, por supuesto no lo anoté. Sobre los años. Uno es un alemán que esconde cuestiones. Sí. No, me preguntaron a propósito de cómo está nuestra sociedad hoy. ¿Es posible que estemos, me lo dijeron con otras palabras, es posible que estemos todos enfermos mentalmente y que por eso están pasando las cosas? A ver, Se lo preguntó Javier, 8 años. Oye, no sé, el otro día fui al colegio, un cabrón chico levanta la mano y dice, 7 años, dice, ¿por qué existimos? Y yo decía, ¿cómo que? Sácate la Biblia. No quiero, una petaca de whisky. Y una pregunta que haría Pancho a los 16 años. ¿Por qué existimos? Bueno, pero es interesante. Yo tengo un trabajo que es muy lindo, en el que entrevisto científicas y científicos día por medio. Lunes, miércoles y viernes durante 1 hora. Entrevisto a distintos investigadores e investigadoras. Y he hablado con muchos especialistas en salud mental, de distintos tipos. Hace poco conversé con una persona que está a cargo, por ejemplo, de un proyecto que estudia políticas públicas en prevención de uso de drogas. Otro que estudia
depresión en adolescentes, dependencia de pantalla, bullying escolar, salud mental post-pandemia. No, buenas cosas lindas. No, o sea, son problemas súper urgentes. Y efectivamente, la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que hoy manifiestan síntomas de distintos tipos de enfermedades mentales es alta en Chile. Síntomas que tienen que ver, por ejemplo, con insomnio, desorden alimenticio, problemas de trastornos de ansiedad. Y estamos viendo ahora, no es algo que solo ocurre en Chile, ciertamente. ¿Ya? Estamos viviendo momentos súper tensos a nivel global. Y tengo la sensación de que la salud pre-pandemia, en el fondo, todavía no logra llegar a ese nivel. Como que no logramos estar como estábamos antes de la pandemia. Como que hubo un golpe que cambió de manera relativamente permanente nuestra forma de vivir. Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con el trabajo, con los espacios. Mucha gente ha notado que después de la pandemia ha costado reconstruir las comunidades, rehacer ese tejido social que hacía que nos juntáramos en bares, en librerías, en espacios de conversación. La gente no sabe. Entonces, tengo la sensación de que hubo un efecto que tiene que ver con perder la sana costumbre de interactuar con otros. Y como que estamos muy bien y cómodos en la casa. Y yo, por ejemplo, que soy una persona extremadamente solitaria, a mí me encanta, yo sería guardia de faro, a ese nivel. Y me cuesta un poco salir. Incluso yo he notado que el encierro y el estar solo es muy cómodo, porque no tienes que lidiar con nadie. ¿Cachai? Pero eso al mismo tiempo te impide enriquecer tu vida con conversaciones que jamás habrías tenido si no hubieras salido, con conocer personas que piensan distinto a ti, con alguien que te cuenta algo que tú no sabías, y finalmente termina enriqueciendo tu vida. Pero estamos tan todavía con esta inercia pandémica de quedarnos en la casa comiendo pizza y viendo Netflix, que es muy cómodo y entretenido, que nos olvidamos de esto. Entonces tengo la sensación de que hay algo ahí que hemos logrado todavía terminar de salir. Yo tengo la esperanza de que ahora que empezó la primavera en serio, que le costó partir la primavera, y que las tardes están más agradables, y que como que hay más sol, y como que el día se va a extender un poco. Pucha, ojalá que de a poco empecemos a tener más vida, mucha más vida. Recuerdo hace poco alguien me contaba una encuesta que hizo Cernatur sobre turismo en Santiago. Le preguntaron a los turistas, ¿qué le pareció la comida? Extraordinaria. ¿Qué le pareció el clima? Buenísimo. ¿Qué le pareció el metro? De nivel mundial. ¿Qué le pareció la movilidad de gente? Amabilísimos. ¿Volvería? Por ningún motivo. Dice, ¿pero por qué? Porque el día lunes, a las 8 de la noche, no hay nada para hacer. Nada, está muerto, todo el mundo se... Y es como, no hay, o hay, pero muy con turistas que tienen que escarbar para alguien que sea de algún lugar. Entonces, tengo la sensación de que no hemos logrado todavía, y eso tiene un impacto en nuestra salud mental que es fuerte. Además, hay como una suerte de, no sé si llamarlo crisis, es como un letargo económico, como que la cosa está ahí, pero como que le cuesta, como que todo el mundo tiene miedo, así, ay, pero si mañana queda la escoba, entonces como que, y eso también tiene un efecto. Los trastornos de ansiedad, o sea, los trastornos ansiosos se dispararon por pandemia. La cantidad de personas que tienen insomnio, que tienen que tomar algún inductor del sueño para poder dormir y descansar lo que es recomendable, los problemas del trabajo, los problemas familiares, el no saber lidiar con las emociones. Tengo pena, tengo alegría, tengo rabia, tengo miedo. ¿Cómo yo gestiono las emociones? Y todo eso también ha sufrido el producto de la pandemia y otras cosas que han ocurrido en nuestro país. Entonces, tengo la sensación de que necesitamos reconectarnos, recuperar estos espacios de interacción social positivos que te permiten conversar con otras personas, sentir que tal vez no estás solo en lo que piensas, pero que tampoco todo el mundo piensa como tú. Muy importante. Yo creo que los dos puntos son importantes. Y nos falta todavía. Yo espero que ojalá ahora, en este periodo que viene de aquí a marzo, en el fondo, logremos como salir de ese lugar que es como un letargo que todavía existe. Por eso yo no hago preguntas, porque nos ponemos cabezones y nos aburrimos todos. Entonces, por favor.
Yo más que una pregunta tengo una reflexión que también me cae a mí mismo. En el último capítulo que hiciste de la ciencia pop, Podcast. sí. Hablaste sobre bueno, el tema era muy importante de la creación de este chip que hicieron de los Huawei, ¿no? Sí, Huawei. Y yo después que empecé con mi señora empezamos a recordar cuando fue el lanzamiento del iPhone, cómo fue. Sí. Pero yo no había visto o no había escuchado el discurso de Steve Jobs Sí. cuando dijo, vamos a tener esto y esto. Sí, claro. Ya. Resulta que, claro, o sea, si bien estos aparatos nos han facilitado la vida un montón de cosas, nos ha hecho enviciarnos y un montón yo me he fijado que justamente las generaciones más jóvenes dependen mucho de ellos. Más que uno. Sí, claro. Mi socio acá también es súper dependiente de eso. Claro. Entonces, en cierta manera eso también le ha afectado en la socialización Sí, claro, por supuesto de que los sí. jóvenes. Yo me he fijado que yo trabajo en una empresa donde hay gente mayor que yo, de mi edad, y gente más joven, y les cuesta mucho como romper esa barrera del celular, como que están en la misma oficina y se escriben así como para comunicarse en vez de pararse y de preguntar. Sí. Y cuando salen también. Y le tienen mucho miedo al llamar. Sí. Uno no sé, cuando era adolescente, oye, llamemos a tu tía, oye, llamemos al Pepito para juntarnos con el hermano, y podíamos estar hablando media hora, una hora, qué sé yo. Hoy en día, o mensaje de texto o audios, súper cortos. Y los jóvenes, no sé, los que tienen entre 20 o por ahí, o un poquito más, le tienen mucho miedo al llamar. Sí. Entonces yo digo, ya, o sea, el que pensó en estos aparatos dijo, ya, nos van a ayudar, pero yo creo que nunca midió, como lo hizo Einstein cuando descubrió la fórmula que al final y al cabo se utilizó para algo que es totalmente una aberración humana. Yo creo que él nunca pensó en que dijo, oye, este aparato nos va a tener, entre comillas, dependiente y nos va a limitar nuestra capacidad de socializar. Lo que pasa es que hay un punto súper interesante ahí que uno, a ver, las tecnologías no son buenas o malas. La tecnología está ahí. Y son los usos que le damos a esa tecnología los que pueden ser potencialmente buenos o malos. Y lo otro es que predecir el alcance que puede tener una disrupción tecnológica es muy, muy difícil. Originalmente los celulares o internet, las tecnologías nuevas de comunicación, estaban pensadas para comunicarnos con la tía que viene a Australia, mandarle fotos. El Facebook era para eso, en teoría. El internet era para poder aprender y uno leer la biblioteca Alejandría poco menos, y como que tenía una visión súper idealista. Y pasó que internet se convirtió en un basural. Es un basural, donde uno encuentra de vez en cuando una pepita de oro. Es un basural, está lleno de un montón de las ideas del pensamiento de 8.000 millones de personas. Los celulares los usamos para comunicarnos con gente que está a 10 pasos de distancia. La interacción social se convirtió en algo a lo que le tenemos miedo. Es como incómodo. Y eso es súper complejo porque somos seres humanos. ¿Cómo van a conocer a alguien? No sé. Nosotros nos conocemos por Twitter. Por Tinder. Tinder sí es esa cosa, ¿no? Sí. Nosotros nos conocemos por Twitter, que es Twitter, pero una versión. Pero en el fondo nos hablamos y en un momento nos conocimos. Y nos juntamos a tomar cerveza, y a comer crudo, y a conversar, y nos conocimos. Y tengo la sensación, y me pasa mucho a veces, que como que nos resulta mucho más cómodo relacionarnos con otros a través del aparatito. Porque la interacción humana es compleja. Tener que ver a alguien, oler a alguien, aguantarlo en el fondo. ¿Qué pasa si me aburro? ¿Qué lata? O sea, si me aburro, te dejo contactar nomás. Pero si estás en mi casa y vayas a irte a las 7 de la tarde porque te la vas a buscar y son las 3 y ya me aburrí, ¿qué hago contigo? Te convertiste en un problema, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Y esa es una habilidad que estamos perdiendo. Es como la habilidad que perdemos cuando empezamos a depender mucho de las aplicaciones de navegación. Y yo, si me siento en el auto, pongo el teléfono, pongo Waze, digo dónde tengo que ir, y yo le hago caso, pero así ciego. Dice $, a la izquierda. No tengo idea por dónde voy, yo doblo a la izquierda. Digo, voy en todo en contra del tránsito. Terminó la fiesta. Y mi capacidad de navegación se está viendo afectada porque he externalizado una habilidad humana, que es la habilidad de navegar en el espacio,
en un dispositivo. Y con la interacción social nos está pasando lo mismo. Y con la voz. ¿Agua? Me atoreó un poco. Ay, por el cielo. Voy a seguir con mensajes de texto. Dele agua caliente. Vamos bien. Sí, un poquito agitativa, Esteban. No hay problema. Pero eso, estoy completamente de acuerdo. Joder, No, es muy raro, es un muy buen comentario, pero no, pero si no, se nota mucho. me caliente. Yo lo noto acá en la librería. O sea, es hablar con un chico de 18, ponle tú, a mí no, la edad que tenga yo hago un show acá, entonces yo hablo. Pero que él me hable a mí, que ella me hable a mí, uno nota que le está costando. Pero entra alguien, un treintón, Como uno. claro, y se pasea, po. Es otra cosa. Y me pasa lo mismo, y ahí sí se me cae el carnet con el teléfono con la llamada. O sea, yo soy malo para esta cosa. Yo me quedé en el mercado. Yo llamo, y es increíble lo que produces al otro lado cuando tú llamas. La otra persona, ¡hola! Tú notas que ese hola es, jamás pensé que alguien me iba a llamar por teléfono. Porque están acostumbrados a que uno les escriba. Entonces, yo ahora me estoy acostumbrando un poquitito más hace como un año. Pero antes que eso, al que fuera, al mismo cabo, la última vez que nos reunimos para hacer alguna charla, yo lo llamé. Ahora te mandé un mensaje. Mensaje. Yo era de los que llamaba y toda la gente dice, este tipo es tan loco, ¿por qué habla? Pero también es algo pandémico. Eso me ha pasado mucho a mí. Me mandan un WhatsApp y me dicen, ¿te puedo llamar? Claro. Es como, loco, llama. Y si no te puedo contestar porque estoy en alguna reunión, no te voy a contestar. Pero pasa mucho eso, ¿te puedo llamar? Y efectivamente me dice, ok, sí. Ahora estoy en la radio y ya me llama, pero si me hubiera llamado, a lo más no le voy a contestar. Pero me puede llamar de nuevo. O te dicen, ¿a qué hora te puedo llamar? Antes uno llamaba nomás, ya puedo decir, tú llamabas a la casa de la niña que te gustaba, te atendía el papá y uno ahí, hola tío, está la no sé cuánto. Y uno lo hacía, porque si no te morías virgen. No, siempre era la forma, ¿cachai? Pero son modos nuevos al final. Entonces la pregunta es, este modo nuevo de interacción social, ¿hacia dónde va? Y eso no lo sabe nadie, pues en 20 años más no tenemos idea cómo van a ser nuestras interacciones. A lo mejor no tenemos un chip implantado acá, voluntariamente, el que quiera se lo pone acá y con eso va a transmitir el pensamiento. Va a decir, hoy tengo hambre, estás jugando. Sí, yo también, pero una pizza, dale, pídela. Ya que la pido, voy a marcar con la cabeza, pizza, y voy a llegar en 10 minutos. No abrieron la boca. Estoy inventando, no es que eso exista, por favor. Dice, oiga, Gabriel León dijo que hay un chip de... No. Uno no sabe dónde... 5 años más. No, por favor, ¿quieres comentar algo? ¿No? Porque pasa mucho que nos creemos que es comportamiento nuevo. Yo lo digo desde mi punto de vista, tú por supuesto tendrás uno más técnico, pero uno cree que es un comportamiento nuevo. Los chicos se están comportando así. Y sí, es obvio, lo estamos viendo. Pero el no saber en qué va a terminar ese comportamiento nuevo es como cuando nuestros tatarabuelos decían, estos hippies van a arruinar todo el mundo, porque no puede ser. Bueno, pasó de moda los hippies, porque ya no hay hippies. Yo me siento un poco hippie. Yo creo que es más bien, también un comportamiento de la generación de ahora con quizás la desconexión con la generación de sus padres. Y en esa desconexión, los jóvenes de hoy se van directo al teléfono, como una suerte de acompañamiento. Y eso obviamente suma que el joven de aquí siente lo mismo que el del lado, que el del lado, que el del lado, que el del lado. Y obviamente es una desconexión total. Por eso creo, porque yo trabajo también con muchachos más jóvenes, que son más ruidos que... Sí. Wow. Yo sí soy treintañero a diferencia de usted, no del autor. Que obviamente hay una desconexión, son caros veinteañeros también, pues están en otro lado, están en otra vida y uno está dando la vuelta por otro lado. O sea, recordemos cuando tú dices veinteañeros, es alguien que nació en el 2000. Claro. Y es
tremendo. Es Creo que el tremendo. Porque, 2000 según mi yo, espalda. según yo, los 90 fue hace 30 años. Pues, como que, Eso te lo quería preguntar. sí, ¿Es normal? sí esa suerte de elasticidad del tiempo es súper normal. Y uno empieza a sacar la cuenta y tú empiezas a hacer matemáticas y la matemática mental como que no te da. Y tú decís, en 94, sí, yo tenía, no sé, hasta hace 20 años. No sé cómo fue lento. Oh, es cierto, pero sí, porque además nos hace sentir más jóvenes. Porque tú crees que hay un placebo en... No, pero y además nuestra percepción del tiempo está súper distorsionada, completamente distorsionada. Para los que nacieron en el 2000 es más fácil porque es un año súper 000, de ahí para adelante, el 2020, el 2020 es fantástico. Pero cuando yo nací en 75, para mí todavía, cuando yo nací fue hace Lo que raza es cuando... 35 años, entonces, no, ¿cachai? Entonces pasa mucho, pero es muy común. Lo que a mí también me pasa cuando converso con los chicos acá y les digo, no, pero sí, el 82, cuando yo estaba en el liceo, estaba saliendo del liceo, el 82, yo nací en el 2000. Claro, los chicos de hoy no conocen. Ayer lo hablamos, no conocen al Gato King. Sí, No conocen a Camilo. no conocen a Camilo Vaca, ayer lo hablábamos, tuvimos una charla. Ese es un buen parámetro, Camilo Haga. Porque el Chile es antes de Camilo Haga y después de Camilo Haga. Y ACDC. Y ahí, y si tú naciste después de que Camilo Haga no existía, dices ¿quién es Camilo Haga? Eso ya es un marcador claro de una diferencia importante desde el punto de vista generacional. ¿Alguien más va a comentar algo? ¿Alguien conoce a Camilo Haga? De hecho, los dos jóvenes tienen preguntas. Ya, la última pregunta para que vayan a firmar los libros. Ya. ¿Cómo produce veneno las arañas o las serpientes? La que sea más fácil. Los venenos son súper fáciles. ¿Cuál es más fácil? Voy a partir con una planta. Hoy es muy bueno, tiene para todo. Bien preparado. Venía las preguntas pauteadas, ¿no? Todos los organismos requieren desarrollar herramientas para defenderse. Algunos lo hacen, que son muy buenos arrancando. Los conejos arrancan, súper rápido, hacen hoyo y se entierran. Hay otros, como las plantas, las rosas, por ejemplo, tienen espinas. Con eso impiden que los conejos se coman la rosa, pues se pinchan. Los puercoespines tienen una estrategia parecida. Los animales con punta, si los quieren comer, va a llegar entero pinchado. Hay distintas estrategias para defenderse. Las plantas en particular producen toxinas, moléculas que hacen que los animales no se les quieran comer porque son amargas, malas, duele, se hinchan. Y en el caso de las serpientes y las arañas, la gran estrategia que lograron obtener durante la evolución fue fabricar moléculas muy, muy complejas que podían inyectar en una presa. Y lo más lindo de eso es que ese veneno tiene un efecto en la presa. Porque si te inyectan agua con azúcar, como que, dulcecito, ¿cierto? Te está inyectando algo, pero no te hace nada. La gracia del veneno es que te hace algo. Y eso es interesante porque quiere decir que la araña y la serpiente, junto con sus víctimas, tuvieron que coevolucionar. La sensibilidad al veneno existe acá, en la víctima, y el veneno hace que esa sensibilidad se manifieste. Entonces, básicamente es el producto de la evolución, de nuevo, que se ve reflejado en la síntesis de moléculas muy complejas que tienen efectos en particular sobre la víctima. Por ejemplo, una toxina que puede paralizar completamente a una víctima. Una serpiente muerde un ratón y el ratón tieso. Y la serpiente ahí tranquila se lo puede comer. Probablemente la toxina evolucionó originalmente porque la serpiente mordía al ratón y el ratón se paralizaba más o menos y lograba arrancar y la serpiente no lo pillaba, ¿cierto? Y se le iba y esa serpiente se moría de hambre. Pero apareció una de repente que tenía una variación de esa toxina que era muy potente. Era tan potente que el ratón caía muerto. Y esa serpiente se lo podía comer y como comía, vivía más y tenía más posibilidades de reproducirse. Por lo tanto, los genes de esa serpiente se comenzaron a desparramar por todo el mundo y eso es lo que vemos hoy día. Es el producto de miles, millones de años de evolución. Pero básicamente eso, es la producción de un compuesto químico muy complejo que tiene un efecto en un organismo en particular.
y la mayor parte del tiempo lo usan para poder paralizar o matar a la presa y poder comérsela en paz. Eso. ¿Está claro? Sí. Fantástico. Usted ahí atrás. Sí. ¿Por qué los por qué los por qué los por qué los pues, ¿por qué por qué los perros Puedes cambiar la forma de plantear la pregunta. Sí. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué los conejos saltan demasiado? Muy bien. De nuevo, es algo parecido a la pregunta que me hacía Gabriel. Todos los animales durante la evolución han desarrollado ciertas habilidades que les permiten sobrevivir mejor. Los humanos, por ejemplo, no somos los animales más rápidos de la naturaleza. No somos los que saltan más lejos. Ni siquiera podemos volar. O sea, cualquiera diría que somos... No tenemos ni un brillo. No tenemos ni un brillo. Como que... Pero aún así los humanos hicimos algo maravilloso. Somos los únicos animales en la historia que nos sacamos a nosotros mismos de la pirámide alimenticia. Casi ningún animal come humanos, porque nosotros tenemos un cerebro muy grande. Eso nos permitió fabricar armas, organizarnos mejor, escondernos, un montón de cosas. Nuestra gracia es el cerebro. Y el cerebro nos permite leer y escribir libros, por ejemplo, fabricar ropa y vestirnos, fabricar casa y no morirnos de frío. Pero en la naturaleza hay ciertas habilidades muy importantes. Un chita, por ejemplo, corre rapidísimo y eso le permite cazar animales. La velocidad es fundamental. Si un chita se fractura una pierna, muere, no va a poder comer, ¿cierto? Un águila vuela alto, ve la presa, se tira y se la lleva. Si un águila se le fractura un ala, pasó nada. Los conejos desarrollaron la habilidad de saltar y correr muy rápido. Porque el que salta poco y corre lento, ¿qué le pasa? Se lo comen. Y por supuesto que hay conejos lentos. Pero los conejos lentos se los comen. Y los que sobreviven y se reproducen son los más rápidos. Por eso que probablemente la velocidad de los conejos fue aumentando durante la evolución, porque los que les iba mejor eran los más rápidos. Ahora, evidentemente, eso no quita, o eso no implica que no haya nunca más conejos lentos, porque todos los animales cuando se reproducen tienen una distribución de características. Si un conejo tiene, una conejita tiene 20 conejos, de esos 20 conejos, uno va a ser muy lento, dos más o menos lentos, 15 van a ser en el rango y otros 3 van a ser el Usain Bolt de los conejos. ¿Ya? Pero tiene que ver con cómo evolucionaron, con su estructura física, con los músculos que tienen en las piernas, el largo de los huesos de la pierna, cómo el cerebro se conecta con los músculos, y todo eso hace que esa sea una muy buena estrategia de escape, porque la mejor defensa que tiene un animal como el conejo, que no tiene garras, que no tiene dientes, es huir. Entre más rápido huya, más posibilidades tiene de sobrevivir. Eso. Dígame. ¿Existe otro animal que le enseñe cosas a sus pares, Sí. como los seres humanos? Sí. Varios primates lo hacen. ¿Ya? No está claro si es intencional o no, o puede ser porque tú lo ves. Hay varios ejemplos de primates que usan herramientas para alimentarse, palitos para sacar bichitos, y no está claro que haya un proceso activo de enseñanza, pero sí hay un proceso de aprendizaje que puede ser por imitación. El otro lo ve que lo hizo, funcionó y lo hace. ¿Ya? Los pájaros aprenden a cantar, de nuevo, no por un proceso activo de enseñanza, sino que por un proceso de aprendizaje. Los pájaros de una especie cantan el canto de la especie porque sus padres cantan ese canto. Y como lo escuchan, lo cantan. ¿Qué es lo bonito de esto? Que si tú tomas un pájaro recién nacido de una especie y lo pones con otro, va a aprender el canto de esa especie, de la que la adoptó, porque eso va a ser lo que va a escuchar. Hay casos notables. Hay un pájaro que creo que está en el libro esa historia,
que es capaz de hacer el canto de huida de otra especie. Imita el sonido de alerta de otra especie. Y por lo tanto, cuando están todos comiendo y están todos en el cóctel, este pájaro dice, ¡ah, viene un depredador! Y todos vuelan. Y este se queda con todo el cóctel para él. Que es una estrategia fantástica esta, una estrategia fantástica de evolución. Así que sí, podríamos decir que hay enseñanza y aprendizaje. Lo que no está claro es la intencionalidad de eso. Puede ser solo por imitación. O sea, tú ves que un par tuyo hace algo, le funciona, y tú buscas otro palito y sacas también termite, te las comes y anda bien. Tengo la sensación de haber leído alguna vez de ejemplos donde sí había, la mamá le enseñaba, digamos, demostraba, le hacía cosas. Ahí está el caso brutal del que lo echa para afuera para que huelen. Eso no es como enseñanza, es como, si no voláis te morís. Que es como un poco lo que eso también es como una enseñanza. Entonces, tengo la sensación de que uno de los problemas de esta pregunta o de la discusión con respecto a eso tiene que ver con cómo el concepto está profundamente visto desde nosotros, es muy antropocéntrico, claro. Porque uno siempre se imagina aprender y enseñar a alguien, esto es así, ¿cachai? El profesor y el alumno. Claro, y tengo la sensación de que en el mundo animal puede ser un poco más complejo, pero si uno trata de reducirlo como a una comunicación de ciertos saberes, podríamos decir que sí, que tienen que ver con cómo comer, cómo cantar, cómo moverse, cómo nadar, qué lugares evitar, por qué lugares tienen que pasar. Yo creo que sí, uno toma los fundamentos del aprendizaje y la enseñanza, podríamos decir que están presentes. ¿Sí? Ya. Eso. Tengo otra pregunta. Dígame. Perdón. Yo soy profe, por eso era la pregunta. Sí, claro. En el caso de los, por ejemplo, tu experiencia en colegios, Ajá. ¿solamente es con niños pequeños o con niños más grandes? Yo trabajo en colegios por grupos de 4 niveles. Entonces, cuando me escriben de un colegio, yo les digo, mira, tengo 3 tipos de actividades, de primero básico, cuarto básico, de quinto octavo y de primero cuarto medio. Yeah. Y el colegio me pide lo que necesite o lo que ellos creen que puede ser más productivo, que puede ser más, qué sé yo, socialmente más contribuir de mejor manera. A veces me dicen, mira, en realidad los más chicos, como que no mucho, pero tal vez los más grandes, primero cuarto medio. Y ahí en primero cuarto medio hago charlas. Eventualmente una charla con un PowerPoint y qué sé yo, porque son cabros más grandes, se pueden concentrar mejor. Pero para los más chicos no hago charlas porque no me gusta, y lo que les cuento historias. Hago como una suerte de monólogo tipo stand-up comedy, pero de ciencia. A los más pequeños es más cortito y después tenemos, no sé, 40 minutos de preguntas. Pues puras preguntas. 2 preguntas. No, lleno de preguntas, son una cosa impresionante. Con las preguntas que hacen, ¿no? 40 preguntas, una cosa impresionante. ¿Tú ves que hay como harto interés No, en la tremendo, ciencia? tremendo. No sé, de los niños? ¿sabes qué pasa? Algo súper entretenido, y me ha pasado a mí un montón de veces. Llego a un colegio a dar una charla con los más grandes, y es como... Son así los cabros, uno también fue cabro. Como, y porque tienen cierta expectativa, porque lo que viene un científico a hablarle, es como, oh, qué lata. Como cuando leí tu currículum. Claro, qué lata. Como que un tipo que te va a hablar de ecuaciones, te va a mostrar una pizarra llena de cosas, un señor que, no sé, Einstein, de con los lentes, toda claro, la... y hablando de unas cosas complicadas que no le interesan a nadie, y un prejuicio que es muy, muy transversal. Pero resulta que la ciencia es muy entretenida. Es muy entretenida. Y yo tengo la sensación de que un problema que en el colegio, como que las partes entretenidas de la ciencia están extirpadas. Nos vamos como a los aprendizajes que hay que metérselos acá. Entonces, los estudiantes se topan con una cosa que es completamente distinta a la que estaban esperando. De partida porque se ríen mucho. A mí me encanta que se rían. Entonces hago muchos chistes durante la presentación. Y los hago hablar además. Les pregunto cosas. Entonces están todo el rato atentos. Entonces es muy divertido porque el primero que le hablo queda así. ¿Usted? ¿Qué? Es como... No, porque creen que es con nota, porque tienen terror de hablar además, porque creen que uno está esperando como una respuesta correcta. No, yo quiero su opinión con respecto a algo, nada más. Entonces al principio como que pasa eso, después cachan como cuál es la dinámica y se relajan. Y empiezan a hablar. Y cuando termino la charla hay 500 preguntas. Porque además yo les digo, me pueden preguntar lo que quieran. Y siempre me preguntan, ¿qué tipo de fútbol le gusta? ¿Cuál es su comida favorita?
Es verdad que su perro existe cuando los que saben del libro. Entonces, se dan cuenta que en verdad, yo no estoy esperando que me pregunten, ¿qué es la materia oscura? Que igual me pregunta entretenida, pero no es la única pregunta que yo estoy esperando. No tienen que ser cosas hiper elaboradas que suenen como inteligentes, porque todas las preguntas son buenas, porque pasa algo muy divertido con la figura de uno cuando va a estos espacios. Yo participo en un programa que debe ser el más lindo en el que participo, que es del Ministerio de las Culturas, que se llama Diálogos en Movimiento. Y este programa lo que hace, compra, por ejemplo, 30 libros de una autora chilena, los manda a una escuela rural, los estudiantes hacen una lectura guiada, y después de un mes, el autor o la autora va a ese curso, a hablar con los estudiantes. Y la primera vez que yo fui, me tocó en una escuela en Lonquimay, entonces compraron la ciencia pop, 30 ciencia pop, son de ellos, se los regalan. Hacen lectura guiada, ven la historia, la discuten y qué sé yo, no sé qué, y un mes después, el chiquillo, el autor del libro. Y me acuerdo que la primera vez que fui, lo que más impresionó a los estudiantes es que el escritor estaba vivo. Sí, sí, eso les pasa a los míos también. Es como, ¡ay! No es como Cervantes, ¿cachai? O como Colón, un viejo de barba con pipa, así. Y no está viejo. Claro, y llegó un tipo así de guayabera, jeans, y como, ¿usted es el escritor? Ah, ¿y le gusta el fútbol? Ah, a mí también me gusta el fútbol. ¿Y le gustan las hamburguesas? Oye, a mí también me gustan las hamburguesas. Oye, ¿y le gusta leer? Si lee de todo, ¿no? Hay cosas que no, ay, también no leo. Y como que cachan que es como uno. Y eso produce un cambio en esa relación tan vertical en la educación. Y ahora se horizontaliza. Y no solo se horizontaliza, además aparece un espejo. Un espejo en el que ellos se pueden mirar. Entonces, esa experiencia en colegios para mí es muy linda por eso. Porque es el desafío primero al paradigma, a esta idea de que la ciencia es aburrida, es formal, es rara, tiene un lenguaje inaccesible y todo. Dos, que es fome. Que en una charla de ciencia, la expectativa es que en una charla de ciencias tú no te vas a reír a no ser que el charlista se caiga. ¿Cierto? Es como, pero que hagan un ablomo que te ría. Imposible. Imposible. Entonces, como, ya ese quiebre es como, esto no es lo que yo esperaba. Parece humano. Es una persona. Entonces, y al final de esto, entonces todas las barreras cayeron. Y, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para gestionar una charla? No, escribirme al correo electrónico. Ya. Mi correo electrónico está en Instagram. Dice contactar y aparece el correo electrónico. Y que me contactan del colegio y se coordina una actividad. Yo cobro en los colegios particulares, pero en los colegios públicos no cobro. No, esta es fundación. Ya, yo trato siempre de donar tiempo a escuelas públicas, colegios vulnerables. Es que, mira, San Bernardo, colegio fundación, gratis para los estudiantes, todo. Si es gratis para estudiantes, gratis para mí. Porque, por ejemplo, yo trato justamente, yo soy profe de lenguaje. Y hago el electivo de lectura y escritura especializada, son los electivos nuevos. Y el último trabajo que estamos haciendo es una monografía donde ellos eligen un mito o una leyenda y lo explican desde la ciencia. ¿Cachai? Entonces, tengo a varios que como que dicen, pero eso es imposible, que cómo nosotros vamos a escribir desde la ciencia, llevamos todo un año trabajando sobre cómo escribir. Entonces yo les decía, pero miren, lean a Gabriel León y todo, ya te voy a escribir. Porque por último un video, para motivarlos y mostrarles que no es complejo y que ellos pueden escribir y pueden investigar. Sí, claro. Y pueden utilizar la tecnología que tienen con los celulares, que es el Google, que es el computador, porque tampoco tenemos tantos computadores, porque el profe de programación ocupa la sala de computación, que es su sala, y yo ocupo los teléfonos con ellos y les paso el computador de la sala y me llevo mi compu. Hablemos. Ya, bacán. Contáctame por Instagram. Ya, esto es solo porque no se me ocurre ahora, porque voy a preguntar en el colegio. Por supuesto. Pero creo que hay la abogada del colegio creo que es apoderada del mismo colegio tuyo. Mejor todavía. Hablemos, escríbeme. Ya, bacán. Súper. Muchas gracias. Ahora te vamos a regalar la cámara. ¿Para mí? Sí. Gracias. Pero es para que hables. Para que le hables a la gente que nos va a ver otro día cuando subamos la charla, porque a nosotros ya nos hablaste. Sí. Y hagas, este carro ya sabe todo, se ha venido tantas veces. Ya, no tengo que decir nada. Ahora Gabriel León les va a decir por qué tienen que leer este libro. Este libro es el más reciente libro de la saga de las preguntas raras.
Es un libro que cuenta la historia de una niña muy curiosa, su perro Lucas y su papá, que da la coincidencia de que es científico. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿ya? Y a través de estos libros se abordan distintas preguntas, además en un libro que está preciosa y talentosamente ilustrada por mi buena amiga Paula Balbonti, @Balbonta, a quien pueden seguir en redes sociales. Y a través de relatos cortitos, son 15 relatos cortitos, como un cuento de buenas noches, pueden aprender algunas cosas interesantes y muy entretenidas, por cierto, porque de nuevo, a mí me gusta mucho el humor, les aseguro que se van a reír. Preguntas que tienen que ver con por qué crecemos mucho algunos y otros muy poco, para qué sirven las moscas, por qué hay gente que borra con goma, con miga de pan, por ejemplo. ¿Por qué algunas personas como nosotros, a ti se te nota, a mí no, usamos lentes? Yo uso lentes de contacto, tú usas lentes con marco, pero vemos mal, si usamos los lentes veo puras manchas. Y ese tipo de preguntas están abordadas en este libro con mucho humor, pero además desde el punto de vista científico, tratando de entender cómo ocurren estas cosas, pero además con una misión muy importante que es no contestar todas las preguntas. Es decir, dejar que aparezca la curiosidad infantil y que aparezcan preguntas nuevas. En el fondo, entreabrir la puerta, pero no abrirla completa y cerrarla después y ya se acabó acá. No, la idea es motivar la curiosidad y que niñas y niños aprendan desde muy pequeños que la ciencia no ocurre en un laboratorio, la ciencia ocurre donde hay una buena pregunta. Hay que aprender a hacer buenas preguntas y por supuesto que la ciencia es una herramienta para aprender a pensar. Así que ya lo saben, ¿para qué sirven las moscas y otras preguntas raras que hago a veces? Está disponible exclusivamente en la Ateneo del Forestal. Está en otras librerías también, pero está para acá, porque además acá el señor les pasó una recomendación espectacular de otros libros. Lo que quieran así para alguien, oiga, conozco a alguien que hay y les va a recomendar un libro espectacular. Así que dense una vuelta por la Ateneo del Forestal, está muy lindo el entorno porque es primavera y aprovechan de conversar acá con el librero que sabe mucho y se llevan una copia de este libro y nada, lo van a pasar muy bien, se los aseguro. Ya lo saben, amigos. ¿Para qué sirven las moscas? Y otros títulos del autor que también están disponibles acá, por supuesto, Ateneo Forestal Merced 76. Y si están en regiones, a través de Espacio Forestal los mandamos por correo. Y nada, van a aprender, van a pasarlo bien. Y ojo que estos libros que están presentados como para chicos, están hechos y pensados para chicos, son muy entretenidos para los grandes. Porque, como ya hemos dicho en otras charlas, uno siempre cree saber y los que más creemos saber somos los que menos sabemos. Ya lo saben, Gabriel, muchas gracias por venir, por darnos este tiempo una vez más. Y nada, un aplauso para Gabriel. Nos vemos en el próximo charla.